podéis ver la presentación. No, también me lo podéis indicar en el chat para asegurarme de que todo se escucha y se ve correctamente. Vale, veo que hay otros que ahora mismo se están sumando. Ángeles, también por aquí, bienvenida. ¡Qué alegría! Veo que hay personas conocidas, me alegro un montón. José Vicente, ¿me confirmas? ¿Todo ok? Natalia, ¿todo ok? Ok, fenomenal. Bien, pues vamos empezando. Bueno, la presentación también la veis, ¿verdad? Vale, ok, fenomenal. Bien, bueno, pues para aquellos que no me conozcáis, en mi caso soy Elena Junquera, yo soy psicóloga, soy coach PCC, trabajo en el equipo de EFIC, que es la Escuela de Formación Integral en Coaching. Ahí, entre mis funciones, está la de acompañar a los alumnos en sus procesos de aprendizaje, así como también estoy llevando la comunidad de aprendizaje de EFIC, EFIC Alumni, para alumnos y antiguos alumnos. Algo que me tiene muy ilusionada y que también me mantiene en un aprendizaje continuo, que como dije también el miércoles, que hay otra conferencia en la ICF, pues es uno de mis valores, el mantenerme en un aprendizaje continuo y en parte es una de las subcompetencias que veremos también ahora en este resumen que vamos a hacer de las competencias. Bueno, también quisiera dar las gracias a la ICF por esta estupenda Semana Internacional de Coaching. Hay muchísimas conferencias, yo me he quedado alucinada este año de todos los temas interesantes que hay por ahí. Y bueno, pues agradecida también de esta oportunidad y agradecida a todos los que estéis aquí y que hayáis elegido entre todas las que hay esta también para acompañarme. Bien, y ahora que veo que también se ha sumado con nosotros Aurora. Bienvenida, Aurora. Mi ponencia se titula La esencia del coaching en las 8 competencias de la ICF. Lo que tengo preparado es un repaso ágil de lo clave a tener en cuenta en cada una de las 8 competencias del coach. Puede ser, por ejemplo, útil para aquellos que, por ejemplo, os estáis preparando para un examen ACTP de la ICF, o bien quizás queréis acceder a una ACC y entonces queréis prepararos para el CKA, que es ese examen teórico, ¿no? Para repasar lo esencial de cada una de las competencias. Para eso, principalmente, también os puede ser de utilidad este espacio. Bien, y quisiera empezar compartiendo esta infografía que podéis ver en la pantalla que hicimos en su día para los alumnos de FIC, en la que se muestra la transición del modelo antiguo de la ICF de las 11 competencias al modelo nuevo o actualizado de las 8 competencias, que es el que entró en vigor en enero del 2021. En resumen, podríamos decir que contiene la misma esencia, aunque hay una diferente agrupación, como podéis ver con las flechitas. También hay mayor orden y simplicidad, ¿no? Teniendo en cuenta que pasamos de 11 a 8 competencias, que también de 70 subcompetencias pasamos a 63 y que también hay competencias integradoras, como las 7 y la 8 que veremos más adelante. También hay un mayor espacio para co-crear la relación entre cliente y coach, que también veremos en ese segundo bloque, el bloque B. Y también un afán por dar un mayor protagonismo al cliente, al coachee, y por tanto una menor directividad por parte del coach. Así como también nos sorprendió que incluyeron una nueva competencia, que es la 2, que es la de encarnar una mentalidad de coach, que es sobre lo que iba también la conferencia que di el miércoles. Me consta que van a ser grabadas estas conferencias, por si alguien también tuviera ese interés. La conferencia del miércoles la hice más concretamente sobre esta competencia 2.
Y estas 8 competencias clave de la ICF están ordenadas en los siguientes 4 bloques. Permitid un segundo que voy a dar a admitir a Paula. Vale, fenomenal. Y estos 4 bloques son cimientos, que reúne la competencia 1 y la 2, demuestra práctica ética y encarna una mentalidad de coaching. Bloque B, de co-crear la relación, tiene 3 competencias: establece y mantiene acuerdos, cultiva la confianza y la seguridad y mantiene la presencia. Y el bloque C, que es comunicar con efectividad, ahí tiene la competencia 6, de escucha activamente, y la 7, de evoca conciencia. Y el bloque D, de cultivar aprendizaje y crecimiento. Ahí solamente tiene una competencia, que es la de facilita el crecimiento del cliente. Aquí tenéis una mirada general. Y ahora, de lo que se trata es de que vaya poco a poco haciendo un breve resumen de cada una de ellas, con lo más clave a destacar y a tener en cuenta para mostrar el rol del coach. Bien, también a tener en cuenta que no están ordenadas según importancia o prioridad, que hay algo que a veces los alumnos me preguntan. Todas son fundamentales para mostrar el rol del coach. A su vez, también están interrelacionadas, por lo que el hecho de no mostrar una puede suponer que a veces no se muestre una o varias como consecuencia. Y sí que hay que tener en cuenta que la competencia 1 de demuestra la práctica ética, pues sí que es clave, ¿no? Sería clave, están los cimientos, también por eso está en ese bloque. Y es que, pues ahí sí, para que se muestren el resto de competencias, se ha de cumplir con el código deontológico, ¿no? como base y cimiento principal. Entonces, vamos a empezar con ese bloque A de cimientos, con esa competencia 1 de demuestra la práctica ética. La ICF la define como entiende y aplica consistentemente la ética de coaching y los estándares de coaching. ¿A qué se refiere? Bueno, a modo de resumen, podemos destacar varias palabras clave, como por ejemplo, cultivar la integridad personal y la honestidad, tanto con los clientes como con los patrocinadores, ¿no? Los sponsors que patrocinen ese proceso de coaching. Respeto también. Y aquí es tanto hacia el mundo interior del cliente, ahí nos estamos refiriendo a sus creencias, a sus valores, como también al mundo exterior del cliente. Ahí se refiere a su sistema, a su entorno, ¿no? Como también ese respeto en el lenguaje que utiliza el cliente. Luego también iremos concretando en detalle en las próximas competencias. Y por supuesto también aplicar el código ético y la confidencialidad, que estos son aspectos que se han de incluir siempre en el contrato o el acuerdo de colaboración formal que se llama, y es el que se firma tanto por parte del cliente como por parte del coach al inicio del proceso, ¿no? Reuniendo todos estos aspectos claves a tener en cuenta en la fase inicial del proceso. Y lo imprescindible para mostrar esta competencia es tener muy clara como coaches la distinción entre lo que es y lo que no es el coaching. Es decir, distinguir el coaching de otras disciplinas como es la terapia, la consultoría tradicional, el mentoring, la formación. Y además también saber transmitir a nuestros clientes los beneficios, el valor de ser acompañado a través del coaching a diferencia de otras disciplinas. Ni mejor ni peor, diferente. Es decir, transmitir el para qué del coaching, el valor añadido que aporta ser acompañado desde este no juicio, desde esta no directividad, desde este no consejo, desde esta no solución, para en definitiva ofrecer ese espacio de confianza
en el que se dé esa conversación para que el cliente vaya encontrando sus propias respuestas, sus propias soluciones. También es imprescindible explorar con el cliente cuándo quizás pueda estar necesitando un profesional que pueda ser distinto al coach. Y en estos casos, pues siempre pues, tener en cuenta dónde está esa línea roja y derivarlo en estos casos. Aquí siempre lo digo, me repito muchísimo con nuestros alumnos, pero mira, sé que Ángeles sonríe porque me la escuchaba alguna vez, y es que el coaching no es para todos. El coaching no es para todos y no es una herramienta todopoderosa, infalible, la varita mágica. No, tenemos nuestro nicho, nuestro tipo de cliente más receptivo a este tipo de acompañamiento y que está en ese momento de querer ser acompañado desde ahí, ¿no? Desde esa no directividad, desde ese darle el mayor protagonismo, desde ese espacio para que vaya encontrando con sus respuestas. No es tanto apagar un fuego, ahí hablaríamos más de consultoría, de formación, más o menos de mentoring. Esto es cuando el cliente también quiere hacer espacio y hacer ese tiempo para ir poco a poco haciendo esa introspección, para encontrar esa propia autonomía, esas motivaciones más intrínsecas, ¿no? Esos verdaderos compromisos. Bien, y pasamos a la segunda, que aún así seguimos en el bloque de cimientos, todavía estamos estableciendo esas bases, esos cimientos. Competencia 2, que se define como encarna una mentalidad de coaching. Se define como desarrolla y mantiene una mentalidad abierta, curiosa, flexible y centrada en el cliente. Con mentalidad abierta se refiere al ser del coach. Más adelante hablaremos del estar del coach. De momento nos referimos al ser del coach. Ese ser coach significa compartirse con nuestros clientes desde una mentalidad abierta, vaciada de ese juicio, vaciada de ese ruido mental, ¿no? Con la radio mental, si tuviéramos todos una radio encendida en nuestra cabeza, pues silenciar ese sonido de esa radio para dejar ese mayor espacio y, en definitiva, ser ese espejo nítido para que el otro, el cliente, el coachee, se reconozca y, por tanto, se descubra y se redescubra a través de él, ¿no? de este espejo que pretendemos ser para el otro, desde ese rol neutral en el que él va encontrando sus propias respuestas. Otro aspecto clave para encarnar esta mentalidad de coaching, ¿no? Que es como encarnar, una palabra que como te invita a ese, que lo siente, que lo exprese en todos los poros de tu piel, ¿no? Que se haga carne. Bueno, pues llevar tatuado a fuego en nuestras carnes el mantenernos en un aprendizaje continuo. Yo creo que por eso me dedico a esto, ¿no? Porque me mantiene en un aprendizaje continuo y este ha de ser uno de los valores del coach, estar siempre abierto al aprendizaje, nunca dar por hecho nada, nunca dar por hecho que ya lo sé todo. Bueno, esto también lleva a trabajarse pues, desde la humildad, ¿no? Trabajarse la humildad, darle toquecitos a tu ego y decir, que te queda mucho por saber. Y conectándonos con esta humildad, bueno, pues pedir ayuda también cuando sea necesario. Cuando dice pedir ayuda, ¿no? En fuentes externas, pues sí, pedir ayuda, ¿no? Que no nos sintamos nosotros tampoco todopoderosos, que el coaching tampoco lo es, bueno, pues consultar cuando sea necesario, ¿no? Para eso también pues están pues esos servicios que ofrecemos, por ejemplo, en la escuela, ¿no? De tutorías, de supervisiones, mentoring, ¿no? Compañeros que están en el mismo camino. Pedir ayuda, muy importante. También para encarnar esa mentalidad de coach es importante reconocer que los clientes son responsables de sus propias elecciones, de sus propias decisiones. Está conectado con lo que llevábamos diciendo, ¿no? También en la competencia 1, que en definitiva es dar ese mayor protagonismo al cliente. Aquí la palabra clave, por tanto, es responsabilidad. Me encanta la etimología de esta palabra.
habilidad, la habilidad de dar respuesta. Como coach, pongo foco en la habilidad de dar respuesta del cliente. Y es que la esencia de ser coach es dar ese protagonismo al cliente, dar ese liderazgo al cliente, que el cliente tome sus propias decisiones, que el cliente sea responsable de sus propias decisiones. Y por último, donde pone ahí enfoque sistémico, bueno, tenerlo en cuenta, es decir, ver la influencia que tiene el contexto, la cultura en la que estamos, tanto la del cliente como la mía. Y en este caso ver al cliente dentro de un sistema, dentro de varios sistemas. Y también verme a mí como coach dentro de mis propios sistemas, ¿no? Y en definitiva, tener una mirada más sistémica, ¿no? Una mirada más holística, una mirada más de pájaro, desde arriba, ¿no? De águila, que es esa invitación a tomar conciencia de cuáles pueden ser esas influencias, eso que me está influyendo a mí y al cliente y en los sistemas en los que ambos estamos, ¿no? ¿Cómo se observa esta competencia en las sesiones de coaching? Bueno, se observa a través de varias competencias. De hecho, los indicadores de la ICF, los markers para PCC, para un examen ACTP, realmente poco se comenta en los feedbacks con respecto a esta porque se muestran las áreas de mejora en otras competencias, más específicamente en la 1, en la 4, en la 5, en la 6 y en la 7, que veremos más adelante. Pero sí podemos poner ahora un ejemplo que puede resumir también la esencia de todas estas que he comentado. ¿Qué es este, por ejemplo? ¿No? No es lo mismo que el coach diga, vamos a hacer un resumen. O incluso, ¿me lo resumes en una frase? Es diferente a que el coach diga, ¿cómo lo resumes tú en una frase? Me encantaría preguntaros a cada uno de vosotros, pero bueno, por el tiempo os lanzo la pregunta, ¿no? ¿Cuál de las dos intervenciones muestra más la competencia 2? Si queréis indicarlo en el chat, un poco por agilizar, ¿cuál creéis? ¿El primer caso o el segundo? ¿En cuál se está mostrando más el rol del coach, encarnar la mentalidad de coach? En el segundo, eso es. Gracias, Josebi. Y seguimos. Co-crear la relación. Estamos en el bloque B, Ángeles, eso es, el 2. Estamos en el bloque B, co-crear la relación. Ahí está la competencia 3, establece y mantiene acuerdos. ¿Cómo la define la ICF? La define como colabora con cada cliente y con las partes interesadas pertinentes para crear acuerdos claros sobre la relación, el proceso, los planes y las metas de coaching. Establece acuerdos para el compromiso general de coaching, así como aquellos para cada sesión de coaching en específico. Bueno, aquí las palabras clave que podríamos resumir podrían ser acuerdos, planes y metas, objetivos. Los objetivos normalmente están más a corto plazo, las metas más a largo, ¿no? Acuerdos formales. Todo tiene, es decir, todo lo que tiene que ver con el contrato. Es decir, el contrato es el acuerdo de colaboración que se firma entre coach y coachee, donde están esos puntos que vimos en la competencia 1, del código ético, la confidencialidad, los parámetros con respecto a la frecuencia, la duración entre sesiones. Por ejemplo, a nuestros alumnos pues siempre les decimos, ¿no?, que de cara a prepararse para el examen ACTP con el tema de la confidencialidad, que al inicio de cada sesión pregunten al cliente, oye, ¿cuento con tu consentimiento para que esta sesión sea grabada? Ya que pues, la ICF pide, ¿no?, sesiones grabadas de audio para realizar esas evaluaciones. Y que al mismo tiempo, al finalizar la sesión, se le vuelva a preguntar al cliente, ¿no? Oye, ¿sigo contando con tu consentimiento para utilizar esta sesión grabada?
volvemos a lo de no dar por hecho, ¿no? Y también pensar en lo que puede influir al cliente, ¿no? Si yo necesito una sesión grabada, bueno, pues que el cliente sepa que al final le voy a volver a pedir su consentimiento para que sea grabada, pues permite que durante la sesión pues, se sienta más libre y en un contexto de mayor confianza para expresar lo que considere, ¿no? Porque al final puede decir lo contrario, ¿no? Bueno, pues es muy importante cuidar todos estos aspectos. Pues todo esto es lo que se resume en el acuerdo, ¿no? Dependiendo de en qué momento formativo esté el coach, no es lo mismo en prácticas, que ya certificado, ¿no? Pues tener muy en cuenta todos estos aspectos. Y en definitiva, pues que son lo que sirven para que se adecuen, ¿no?, las expectativas que tenga el cliente con el coach y también con el coaching, con el proceso de coaching, ¿no? Luego también están los acuerdos informales. Aquí hablaríamos de la bonita alianza. Tiene mucho poder esta palabra, pero bueno, por ser ágiles. Alianza, es decir, aspectos a tener en cuenta pues, para que el proceso de coaching sea lo más efectivo posible, desde cosas más nimias como el uso del móvil a bueno, pues todo aquello que considere el cliente que le está siendo muy útil, que le está siendo de gran utilidad. Por tanto, quiero tenerlo presente durante mi proceso. Vamos a ponerlo en nuestra alianza. Me ayuda mucho que me reflejes esto cuando lo digo, me ayuda que es tal, pues vamos a añadirlo en nuestra alianza. Puede quedar pues perfectamente, de hecho es recomendable que quede por escrito, que sea un documento que tengamos ahí presente. Como también se hace en las formaciones, ¿no?, de coaching de equipos, cuando esto lo aplicamos ya al acompañamiento con equipos, ¿no? Ahí cada uno de los miembros comparte, ¿no?, lo que considera importante para el avance y el progreso del proceso del equipo, ¿no? Luego, también acuerdos sobre los planes y las metas del proceso de coaching, es decir, colaborar con el cliente para explorar sus objetivos, sus metas a largo, a medio y a corto plazo. Es decir, esto es la distinción que hemos de tener en cuenta a nivel de metodología, pues de tener una visión de lo que engloba las fases del proceso, pues lo que es una meta final del proceso, lo que son sus objetivos de desempeño, objetivos intermedios, lo que son los objetivos específicos de cada reunión, de cada sesión de coaching en concreto, el tema específico que quiere abordar en esa sesión en concreto, alineado con esa visión que tiene a largo. Bueno, y así como también todo lo que tiene que ver con el filtrado de cada uno de estos objetivos, a través de siempre preguntas abiertas, que veremos más adelante, la competencia 7, y también, pues bueno, aquí siempre pues, recordamos que es como el más conocido, la herramienta del Smarter, ¿no?, para el filtrado de objetivos. Smarter, ¿no?, que quiere decir S de Smarter es que sean específicos, M de Smarter que sean medibles, A, R, T, alcanzables, realistas en un tiempo, y la E y la R final, que lo hace como más inteligente todavía, porque puede ser Smart o Smarter, el R ya lo hace más inteligente todavía, que es la E, el chequeo ecológico, y R de recompensa también, explorando ese beneficio, esa recompensa, esos valores también, esa satisfacción última que esté detrás de esos objetivos. Con respecto a esta competencia, hay una frase de Jim Rohn que justo ayer en unas tutorías grupales con unos alumnos no me acordaba de quién era la cita y he dicho, hoy la voy a decir, que me hace ilusión. Y es de Jim Rohn. Conecto mucho con una frase que él tiene, que es: la mayor razón para fijar una meta es lo que ella hace por usted al querer lograrla. Y eso es también lo que hacemos como coaches, acompañar a nuestros clientes para que fijen esa meta, establecer esos acuerdos, todo esto, ¿no?, que al final es el proceso, ¿no?, es el proceso, es el camino que emprenden, esa excusa, ¿no?, es lo que hace ese camino por mí para querer alcanzarlo, ¿no? Mantenerme pues en ese, sentir que estoy en ese camino, ¿no?, que tiene sentido lo que estoy haciendo, ¿no?, que voy en un rumbo.
Bueno, también es importante tener en cuenta que los acuerdos estén vivos. Así como la relación está viva, pues los acuerdos también están vivos, con lo cual pues también tener en cuenta que es importante pues, revisarlos, modificarlos, actualizarlos cuando sea conveniente, ¿no? Por poner un ejemplo, no es lo mismo decir hoy vas a trabajar la relación con tu jefe, que diga el coach, ¿no? El cliente. Hoy vamos a trabajar, hoy vamos a trabajar la relación con tu jefe. No es lo mismo a que el coach pregunte, ¿sobre qué tema quieres conversar en esta sesión en concreto? Entonces, de la misma manera que os preguntaba antes, ¿no? ¿Cuál de los dos ejemplos anteriores mostraría más esta competencia 3 de establece y mantiene acuerdos? Teniendo en cuenta lo comentado antes, Josebi dice la segunda, Ángeles la segunda. Genial. Me encanta saber que estáis ahí. También Ricardo con el body language. Claro que sí. Gracias, Ricardo. Bueno, y seguimos con el bloque B. Dentro de co-crear la relación. Y la siguiente competencia sería la 4. 4. Cultiva confianza y seguridad. Es curioso porque en el anterior modelo de competencias, desde enero del 2021, ponía intimidad y quitó esa palabra la ICF. Y ahora pone seguridad y confianza. Antes era confianza e intimidad. Ahora seguridad. Bueno, es interesante. ¿Cómo lo define la ICF? Colabora con cada cliente para crear un ambiente de apoyo y seguridad que le permita compartir libremente. María, te voy a silenciar. Discúlpame. Y dice, repito, colabora con cada cliente para crear un ambiente de apoyo y seguridad que le permita compartir libremente. Es decir, mantener, siempre si os fijáis, utiliza cultivar y mantener, o establecer, cultivar y mantener, ¿no? Es siempre crearlo y mantenerlo y hacer que eso verdaderamente se mantiene, ¿no? Es un proceso, siempre contemplarlo como un proceso. No dar por hecho que porque una vez se hizo ya, no. Eso se co-crea cada día, en cada sesión. Eso se mantiene una relación de respeto y confianza mutuos. La palabra clave que podríamos resaltar aquí sería, pues, confianza, respeto, reconocer, empatía, vulnerabilidad. Empezamos con confianza. Bueno, hay varios niveles de los que tomar conciencia. En esos, me refiero a niveles de confianza, ¿no? Un nivel sería la confianza del coach en sí mismo, otra sería la confianza del coach en el cliente y otra sería la confianza del coach en el coaching también. Es interesante explorar estos niveles, cómo me encuentro con respecto a cada uno de ellos, porque esto va a tener un impacto. También conviene explorar la confianza del cliente en sí mismo, la confianza del cliente en el coach y la confianza del cliente en el coaching. Todas estas flechas que acaban de salir son las que hemos de estar explorando. Y a tener en cuenta que normalmente nos ganamos la confianza de aquellos en los que depositamos la nuestra. Con lo cual, preguntarnos, ¿no? ¿Qué puede estar en nuestras manos para depositar esa mayor confianza, ¿no? Y ganárnosla, ¿no? Ahí es importante tanto el histórico, ¿no? El tiempo, es importante la competencia que tú tengas, cuánto te has formado en ello, es importante cómo de sincero te muestres. Respetar la identidad del cliente, su lenguaje también, su manera de expresarse, de comunicarse. No meter palabras mías, porque creo que pueden sonar mejor. No, estamos dando el protagonismo al cliente. Respeto su manera de expresarlo, su manera de verbalizarlo. Esa es la válida. Y reconocer los talentos del cliente, los descubrimientos. Cuando descubra algo, ok, sí, vale,
¿no? No dar por hecho nada. Lo mismo ha sido un cambio de observador importante, ¿no? En ese momento para él, reconocérselo, también reflejárselo, ¿no? Como tomarlo como legítimo, ¿no? Como reconocer los sentimientos, las preocupaciones, las creencias del cliente, reconocer entendiéndolo como el darte cuenta tú como coach de que eso está sucediendo, ¿no? También tiene que ver reconocer con permitírselo al cliente, con eso, tomarlo como legítimo, ¿no? Y mostrar empatía. Bueno, aquí hay una bonita distinción que manejamos como coaches, que es distinguir empatía de simpatía. Desde la empatía estoy entendiendo lo que piensas, estoy entendiendo lo que sientes, pero yo no tengo por qué pensar igual, yo no tengo por qué sentir igual. Es un rol más neutral el empático, a diferencia del rol simpático. Se trata tanto de simpatizar con el cliente y pensar igual que él, sino empatizar con el cliente, entendiendo qué es lo que piensa, lo que siente. Y vulnerabilidad. Bueno, también es interesante explorar esto, ¿no? Y hacernos ese chequeo, ¿no? De en qué medida nos estamos mostrando vulnerables también como coaches con nuestros clientes. En lo que comentábamos antes, ¿no? De tampoco sentirnos todopoderosos, porque los coaches somos humanitos también, ¿no? Somos seres humanos imperfectos y, bueno, pues también compartirse desde esa vulnerabilidad pues genera conexión, ¿no? Nos hace más reales, más sinceros, ¿no? Y es que también cuando el coach puede tener quiebres, claro que sí, aceptarlo, ¿no? Que me puedo equivocar, que puedo tener un quiebre. Bueno, pues cuando se rompa este sentimiento de que estoy fluyendo en esa transparencia con el cliente, pues conviene que el coach ponga el quiebre sobre la mesa, ¿no? Lo comparta su vulnerabilidad. Oye, me pasa esto, ¿no? Hay un vídeo precioso que os recomiendo ver, si no lo habéis visto, de Brené Brown, que se llama El poder de la vulnerabilidad. Lo podéis buscar en YouTube, es fácil. Desarrolla mucho esta parte y lo explica de una manera muy, muy bonita, muy poética también, si os apetece ampliar ahí. Y, por ejemplo, no es lo mismo que el coach diga, te sigo totalmente. Por ejemplo, si el cliente dice, ¿me sigues? Y el coach dice, te sigo totalmente. Cuando a lo mejor quizás el coach cree que a lo mejor puede estar un poco perdido del hilo de la historia, pero bueno, más o menos lo sigue. Y dice, te sigo totalmente. Bueno, pues es diferente a que el coach diga, no sé si lo he entendido del todo. Me ha parecido entender que ta 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 ta. Me ha parecido escuchar que has dicho ta 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 ta. ¿Es así? Entonces os pregunto, ¿no? También, como ya hemos hecho en los ejercicios anteriores, ¿en cuál de los dos ejemplos se muestra más esta competencia 4 de cultiva la confianza y la seguridad? Ángeles, de los dos ejemplos, ¿no? Margarita, te voy a silenciar. Bienvenida, creo que te acabas de sumar. ¿En cuál de los dos? A ver, Ángeles dice la 2. A ver el resto, Ricardo 2. Eso es, pues la 2, claro que sí. Ese es el enfoque, esa es la idea. Josebi, idem. Genial. Eso es lo que hace. Y tal cual, cuando se observa las sesiones grabadas, los feedbacks de supervisión que damos a nuestros alumnos, pues así se lo supervisamos, ¿no? Las competencias. Con este tipo de ejemplos suelen ser bastante comunes, por eso son los que he elegido poner. Y seguimos. Seguimos en el bloque B, co-crear la relación. Aquí estamos ya en la competencia 5, que es mantiene la presencia. Se define como es plenamente consciente y está presente en cada cliente, empleando un estilo abierto, flexible, enraizado y confiado. No es casualidad el orden de las competencias. Acabamos de hablar de confianza, establecer cimientos y desde ahí establecemos acuerdos,
Nos abrimos desde esa confianza y desde esa confianza establecemos y mantenemos esa presencia, ¿no? Es como que tiene un orden. O eso me parece a mí, la verdad, porque la ICF no lo he leído en ningún sitio, pero vamos, eso me parece a mí, a ver qué opináis vosotros. Como palabras clave, bueno, son varias, como consciente, enfocado, atento, empático y receptivo, curiosidad, actitud de no saber. A ver, ¿a qué nos referimos con todas estas palabras clave que muestran ese mantener la presencia? Consciente, receptivo. Antes hablábamos del ser del coach, de la competencia 2. Ahora hablamos del estar del coach. ¿Recordáis que os lo había comentado antes? ¿Sí? ¿Os acordáis que había hecho un guiño a esto? Digo, luego más adelante veremos la diferencia entre el ser del coach con el estar del coach. Ser sería más en la competencia 2. Estar es más en esta competencia 5 de mantiene la presencia. En EFIC nos gusta definir la presencia como un estar estando. A ver, Ángeles, el orden se da cierto aire al grow. A mí me lo parece. Sí, ¿no? Con lo pesada que soy yo con el grow, Ángeles. También tiene su sentido. Las fases estructuradas del grow, pues también tiene su sentido el orden de las competencias. Claro que sí. Sí, y se refiere a eso, mantener la presencia. Es estar estando. Es estar estando en conexión con ti mismo, con uno mismo. Es estar en el aquí y en el ahora. Es estar con los 5 sentidos activados al servicio del cliente. Es estar también atento a lo que esté sucediendo alrededor, en ese aura, ¿no? Como que envuelva la sesión. ¿Qué está ocurriendo ahí, ¿no? Y desde ahí, pues, os muestras y mantienes también curiosidad, una actitud curiosa, que se muestra, por ejemplo, con preguntas como ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿No? Eso, por ejemplo, una fase más de brainstorming, ¿no? Donde el cliente se ha dado cuenta de algo y de repente le viene una idea, no nos quedemos con una. ¿Y qué más? ¿Y qué más ideas? ¿No? Si está en un momento activo, para seguir activando esa creatividad, ¿qué más? ¿Qué más? Eso es oro en ese momento. Luego ya filtraremos acciones, que ya lo veremos en el Grow, pero esa es la idea, con mantener la curiosidad, es invitarle a mirar más allá, más allá. Es un momento de inspiración. Ahí es también interesante con esto la inspiración, conectar con metáforas, analogías, cuentos, todo lo creativo, ¿no? Autogestión emocional, importante también, ¿no? Para ese estar presente. Aquí es importante también tomar conciencia de cómo en nuestra respiración, ¿no? En esa regulación emocional, cambiando nuestra respiración, cambiamos nuestras emociones, ¿no? Tomar conciencia de cómo estamos respirando, lo que ocurre. Qué medida está compasada también mi respiración con la suya. Actitud de no saber. Bueno, esto supone confiar en seguir la agenda del cliente, no seguir la agenda del coach, la tuya, la que tú crees. No. Confiar en la agenda que, si no la tiene, que genere el cliente. Es decir, no imponer la mía como coach. Yo soy el copiloto del cliente. Él es el que tiene las manos en el volante. Entonces, supone entrenarse en estar cómodo, aceptando que como coach no tengo a veces ni idea de por dónde va a querer continuar el cliente. Ni idea. Y lo disfruto, y ahora está un disfrutar, de dejarte sorprender por dónde te lleva, ¿no? Hablamos también de esa actitud curiosa y confiando en el cliente, porque aunque yo no sepa como coach, confiar en que el cliente sí sabrá cómo continuar. Quizás en ese momento no, pero seguir confiando.
seguir acompañando con muchas herramientas, que al final es un todo, ¿no? Que hace que avance el proceso. Y como consecuencia de esta presencia, ¿no? Como consecuencia de este estar estando que hemos dicho, esto es lo que facilita la siguiente competencia, que es la escucha. Desde ese estar estando me abro a la escucha. Y empezamos con el bloque C, que es comunicar con efectividad. Competencia 6, escucha activamente. ¿Cómo la define la ICF? Se enfoca en lo que cada cliente está y no está diciendo para comprender plenamente lo que se está comunicando en el contexto de los sistemas de cada cliente y para apoyar la autoexpresión de cada cliente. Bueno, podríamos estar horas también profundizando sobre la escucha, los niveles de escucha, pero sí podemos destacar el hecho de escuchar más allá de las palabras. Por eso está ese dibujito ahí y es reconocer, sale otra vez esta palabra que sale mucho en el modelo actualizado de competencias, reconocer y preguntar cuándo hay más de lo que el cliente está comunicando. Es decir, no es solo escuchar ese 7% que son las palabras, sino toda la paralingüística que acompañe. Y esa paralingüística es lo que se compone de ese 55%, que es el lenguaje corporal, y el 38%, que es la voz. Escuchar las emociones, escuchar los cambios de energía, escuchar las señales no verbales, escuchar el ritmo, el tono de su voz, los silencios, etc. A todo eso se refiere. También se refiere a reflejar o resumir. ¿Para qué? Para garantizar claridad y comprensión. Por ejemplo, he entendido que, o me ha parecido entender que has dicho ta, 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 ta. ¿Es esto lo que has dicho? Siempre todo esto lo que permite es no dar por hecho nada. Y por tanto, reflejar es mostrar las palabras literales del cliente. También utilizar el lenguaje del cliente, como hemos comentado antes. Ser ese espejo nítido para que se vea a través de él, sin, por tanto, añadir palabras o expresiones mías, que yo creo que es lo que quiere decir. No, utilizar las palabras del cliente. Mostrar esta competencia, pues también supone gestionar los silencios. Es el espacio que necesita el cliente para integrar, para reflexionar. Es decir, no interrumpir, a no ser que es el único momento en el que está justificado esa interrupción, cuando sea para el beneficio del avance, del progreso de la sesión. Porque se esté yendo por los cerros de Úbeda, porque pues ahí sí que podría estar más justificado. Incluso esto es algo que se puede acordar dentro de la alianza. O bien está repitiéndose en un pasado, bueno, desde el coaching vamos de presente a futuro. Ahí son los únicos momentos en los que estaría justificado. Por tanto, se refiere a escuchar de forma activa y con esa empatía que es al final una escucha con tal aceptación hacia el otro que incluso resulta transformadora también. Es decir, escuchar es permitirnos como coaches recibir. En toda comunicación tú das con tu palabra cuando hablo, cuando comunico y recibo cuando escucho. Entonces, en esa recibir que es escuchar, es un recibir sin juzgar. Y en ese recibir sin juzgar es permitirnos incluso transformarnos por las palabras del otro. Esta es la verdadera generosidad en ese recibir en la conversación. Estamos tan activos y tan abiertos a la escucha que me permito hasta transformarme por las palabras del otro. Ese es uno de los niveles más profundos de escucha.
ahí se establece ese rapport, ahí estás vibrando en la misma onda que el cliente. Seguimos dentro del bloque de comunicar con efectividad, que es la competencia 7, evoca conciencia. ICF la define como facilita el descubrimiento y el aprendizaje de cada cliente mediante el uso de herramientas y técnicas tales como preguntar poderosamente, ahora veremos cómo son esas preguntas, el silencio, las metáforas o las analogías, que en parte ya ha salido antes. Entonces, a destacar aquí lo que llamamos el arte de la pregunta, ¿no? Basada también en la mayéutica de Sócrates, ¿no? Ese arte de la pregunta, y seguimos con el orden de las competencias, está basada en la escucha previa, que a su vez está basada en la presencia previa. Todo hay un encadenamiento ahí, ¿no? ¿Cómo son esas preguntas del coach? ¿Qué es lo que hace que esa pregunta sea poderosa? Preguntas que sean breves. No se alarguen infinitamente, ya no saben lo que te está preguntando. Abiertas. Ayuda a que no empiecen por un verbo. ¿Crees que te gustaría? Las que no empiezan por un verbo son abiertas. Claras, claras, que no sean rebuscadas. Centradas, ¿centradas en qué? En el tema que ha elegido el cliente abordar. Oportunas, oportunas ¿con respecto a qué? Con respecto al objetivo que el cliente ha establecido que es el que quiere alcanzar. Constructivas, es decir, orientados a lo positivo, a lo que le enriquece al cliente, a lo que le aporta, no no que tengan doble negación, también lo hace rebuscado. Neutrales, es decir, sin aplicar mi mapa, ¿no? De presentes a futuro. Aquí el coach utiliza más el para qué que el por qué. Por qué va más a una causa del pasado. El para qué va más a una finalidad de futuro. Y empiezan, por ejemplo, pues con preguntas como ¿qué? ¿Qué? Ta, 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 ta. ¿Cómo? Ta, 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 ta. ¿Dónde? Ta, 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 ta. ¿Cuál? Ta, 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 ta. ¿Quién? Ta, 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 ta. ¿Para qué? Ta, 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 ta. Así son las preguntas que se suelen hacer. Con todo ello, ¿qué se consigue? Pues motivar a que encuentre una solución por sí mismo, que cambie ese enfoque limitante por otro más potenciador. Al final es ir haciendo hábito a crear nuevas redes neuronales, ¿no? A base de verbalizarlo, contarlo, voy estableciendo nuevos caminos, ¿no? Que me facilitan llegar por el camino al que quiero avanzar. Y también lo que facilitan es un aumento en la toma de conciencia, aumentar la toma de conciencia del cliente, ¿no? A través de esta reflexión, de esta introspección. Hay una frase de John Whitmore que tenéis ahí que dice, que refleja un poco esto, ¿no? John Whitmore fue uno de los pioneros del coaching, que dice, ¿algún otro problema? O sea, la pregunta de ¿algún otro problema? Invita a responder no. Mientras que, ¿qué otros problemas podría haber? Utilizando la pregunta abierta, es lo que invita a la reflexión. Y por tanto a que se abran muchas más posibilidades de respuesta, ¿no? Y por tanto, pues activa en mayor medida la creatividad del coachee, ¿no? Del cliente, a través de este tipo de preguntas, ¿no? Y por último, a ver cómo vamos de tiempo. Bien, vamos con el bloque el bloque D. El bloque D, como habíamos visto al principio, solo tiene una competencia, que es la última ya, que es cultivar aprendizaje y crecimiento. La competencia 8 la define la ICF como facilita el crecimiento de cada cliente. Colabora con cada cliente para transformar aprendizaje y entendimiento en acción. Promueve la autonomía de cada cliente en el proceso de coaching. Entonces, para facilitar el crecimiento del cliente, hablaríamos de
por una parte, la gestión del progreso de la sesión, que es una cosa, y la gestión del progreso del proceso global, que es otra. Entonces, a ver, Margarita, te voy a silenciar. Sí. Ah, no, es Paula, perdona. Gracias, Paula. Entonces, para la gestión del progreso de la sesión, lo queríamos aplicar la herramienta Grow, ¿no? Que ya habíamos comentado antes, que había dicho Ángeles con lo del orden. Una herramienta muy potente, que si alguno no la conoce, pues os animo a que exploréis su sentido, ¿no? Que es que lo que nos permite seguir unas fases de una forma más estructurada, unas fases que tienen que ver con nuestra neurobiología, o sea, con nuestra manera de funcionar, con nuestra condición de ser seres humanos, ¿no? De cómo funciona la mente, ¿no? Y que para que ordene, planifique, pues pasa por una serie de fases, ¿no? Pues aquí para esto nos ayuda la herramienta de Grow, que bueno, podría hacer una conferencia entera sobre el Grow, que creo que algún compañero de FIC la ha hecho. Sí, un poco por resumir, pues bueno, Grow se refiere a G de objetivo, R de realidad, O de opciones y W está en inglés de way, ¿no? De when, who. Bueno, pues se refiere a los planes de acción también, ¿no? De concretar en planes de acción. Y la gestión del progreso del proceso se muestra por ejemplo, cuando hablamos de revisar el plan de acción de la sesión anterior al inicio de la sesión, que es decir, que haya una continuidad, que se gestione esa continuidad entre lo que hace, lo que quiere, los planes, las metas, que se contemple ese alineamiento, ¿no? Y se contemple esa sesión que estamos teniendo dentro de un proceso, dentro de una dirección previamente explorada, que haya un hilo conductor y pues ese orientar al aprendizaje, ¿no? También cuando le preguntamos por el plan de acción de la sesión anterior, por lo que ha hecho desde el último encuentro, por lo que ha hecho de acuerdo a lo que se comprometió en el último encuentro, pues siempre lo orientaremos al aprendizaje. Es decir, independientemente de que haya hecho aquello a lo que se comprometió o no lo haya hecho o parcialmente lo haya hecho, siempre como coaches para orientar ese aprendizaje, para facilitar el crecimiento, el progreso del proceso, no le decimos, oye, ¿y por qué no has hecho? ¿Y qué es lo que...? No, sino, ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido? ¿Y qué te has dado cuenta? Haciendo, no haciendo, parcialmente haciendo. ¿De qué te has dado cuenta? ¿Para qué te ha servido lo que ha ocurrido? Sacar conclusiones, ¿no? Eso es lo que da información en el proceso. No ir de supervisores de una buena o mala práctica, sino acompañar en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y bueno, pues todo esto pues, es lo que tiene que ver con alineamiento entre metas y acciones. Con preguntas como, por ejemplo, ¿cómo te acerca el plan de acción de la sesión anterior? Bueno, utilizaríamos las palabras del cliente. ¿Cómo te acerca aquello que querías hacer de ta, 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 a aquello que quieres conseguir de ta, 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 ta? O ¿cómo consideras que te va a acercar esto que quieres ahora poner en práctica de ta, 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 a eso que tú quieres conseguir de ta, 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 ¿no? Pues todas estas tipos de preguntas son las que hacen que se muestre esta competencia, ¿no? Me refiero pues, a esas sesiones de evaluación, ¿no? Para el examen ACTP de la ICF. Otro punto a destacar sería ese, pues bueno, lo venimos diciendo un poco, ¿no? Que es transformar aprendizaje en acción. Lo que distingue al coaching de otras disciplinas principalmente es que el coaching exige acción. O sea, coaching es acción, es acompañar al cliente para que al menos se plantee maneras diferentes de abordar su realidad. Y las pruebe, las practique y de ahí se saquen conclusiones. Entonces, diseñar planes de acción al finalizar cada sesión. Después de la toma de conciencia que haya en cada sesión, no dejar que quede ahí, sino que eso se aterrice en una acción. Si no, nos quedaríamos en un mero filosofeo, estamos filosofeando, sí, me estoy dando cuenta de cosas, pero vale, que esa toma de conciencia, que eso de lo que te has dado cuenta, luego te invite a ver la realidad de una manera diferente, si te ocurran ideas sobre cómo abordar esta realidad diferente y elijas de todas esas ideas de acción cuál es la que quieres
llevar a la práctica? ¿Cuál es la que más te apetece probar de aquí a la próxima vez, ¿no? Que nos veamos? Esa es la idea. Pues, por ejemplo, ¿no? Ahora que te has dado cuenta de esto de o has llegado a la conclusión de que ¿qué quieres hacer al respecto de forma diferente de aquí a la próxima sesión, por ejemplo? Otro aspecto importante sería el de celebrar el progreso. Esto es muy importante. No caer en poner otra meta, después de que el cliente haya conseguido una meta, no caer en poner otra meta sin haber dedicado tiempo antes, sin haber dedicado ese espacio a ese ritual de la celebración. ¿Cómo se muestra? Pues con preguntas abiertas también, porque no es lo mismo que el coach diga, yo te doy la enhorabuena, ¿no? Ahí tengo yo más protagonismo de que yo sé, yo le doy la enhorabuena al cliente, porque lo está haciendo muy bien. No es tanto desde ahí, sino es más sutil, que le hace dar un mayor protagonismo al cliente, que es ese, ¿y cómo valoras lo que has conseguido hasta ahora? Es diferente el enfoque. ¿Cómo te reconoces a ti mismo lo que has alcanzado? ¿Qué dice de ti esto que has logrado de ta? Es diferente el enfoque. Y hasta aquí hemos hecho el repaso ágil que os prometí de las 8 competencias, viendo lo más clave de cada una de ellas. ¿Y qué más deciros? Bueno, a mí personalmente me enamoran estas competencias. Mostrar estas competencias para mí es acompañar con más respeto a los demás. Para mí es mostrar más amor para las personas, más confianza en el otro. A mí me encanta recordarlas, me encanta estudiarlas, me encanta seguir aprendiéndolas, me encanta interiorizarlas, pues para hacer lo que esté en mi mano, para tenerlas más presentes en mi día a día, en los contextos en los que esto lo facilite, claro. Ya os dije que el coaching es para todos los entornos, contextos, dependerá. Sí que, pues para mí, pues también interiorizarlas me marca un rumbo, de cómo hacer os diría, ser mejor persona y mejor profesional cada día. Así que confío que también os haya inspirado a vosotros un poquito y que así en parte pueda ser también para vosotros. Os invito ahora a una última reflexión con estas 2 preguntas que pongo en la pantalla, que es, ¿qué competencias son las que más muestro en mi día a día? Seáis coaches o no seáis coaches, ¿qué competencias son las que más muestro en mi día a día? ¿Y qué competencias quiero tener más presentes en mi día a día después de lo que he visto ahora? Os lanzo esas preguntas para vuestra reflexión. Me encantaría dar paso a cada uno, pero he de cumplir con los tiempos. Ahora os dejaré también mi contacto por si alguno quiere responderme, pues yo encantada de recibir vuestras respuestas. Y bueno, y os animo a seguir practicándolas, a orientarnos a ese aprendizaje continuo siempre que nos mantiene vivos, porque los que elegimos también el camino del coach o del desarrollo personal o la psicología también, como es mi caso, pues esto es un proceso de aprendizaje que no termina nunca. Hacia una mayor excelencia cada día, ¿no? Como decía aquí nuestro amigo Aristóteles, que habla de esto, ¿no? Y por eso quería terminar con esta frase: somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito, ¿no? Bueno, daros las gracias a todos por vuestra presencia, por vuestra participación. Confío os haya dado pistas para ver cómo seguir mejorando tanto a nivel personal como profesional como coaches, ángeles. Y bueno, y en vuestro día a día también para lo que os pueda servir todo este resumen. Os dejo aquí también mi LinkedIn. Bueno, pues si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, algún comentario, lo que sea, feedback, lo que os nazca, pues será un placer leerlo.
Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y que espero que hasta muy pronto. Gracias, Josebi, por activar la cámara. Me da alegría verte. Adiós, Ricardo. Adiós. Gracias.